Estamos fuertemente armados. Ha llegado el momento de pasar a la etapa de combate reforzado. No vamos a dar marcha atrás. Acabamos de empezar. Soy Arte. Soy una de las figuras clave que representan los intereses de BIBZ. Los asesinos. Una palabra con raíces árabes y persas. Son miembros de una formación paramilitar religiosa de un estado ismaelí nizarí separado. Activa desde el siglo XI al siglo XIII. Tenían su base en las montañas de los modernos Irán y Siria. Los representantes de mentalidad fanática del movimiento de la rama ismaelita, de la persuasión chiita del Islam, para lograr sus objetivos, prefirieron actuar con dureza y en secreto, evitando conflictos abiertos, causando así muchos problemas a los opositores políticos de su tiempo, principalmente a los de poder sunita de los selyúcidas. El uso de la palabra hachisiya en relación con los nizaríes se puede encontrar en fuentes escritas de principios del siglo XII. Para esta época, se remonta el agravamiento de la controversia entre las dos corrientes del ismailismo, la nizarí y la mustalita, que se habían establecido en el Egipto fatimí. En una de las obras escritas durante el reinado del califa fatimí al-Amir, en 1122, los nizaríes sirios fueron llamados por primera vez hachisiya. El término se volvió a utilizar en relación con ellos en la crónica selyúcida Nusrat al-Fatra, así como en los escritos de los historiadores Abu Chama y Ibn Muyassar. Los nizaríes persas del periodo Alamut también fueron llamados en los escritos taidíes. En todas las fuentes mencionadas no se acusa a los nizaríes de consumir hachís. La palabra hachisiya se utilizaba en el sentido peyorativo de gentuza clases bajas. Los primeros enfrentamientos entre nizaríes y cruzados se remontan a principios del siglo XII. Desde la época del sirio nizarí Rasid al-Din Sinen, el término asesino, derivado del hachís, aparece en los escritos de cronistas y viajeros occidentales. También se supone otro origen de la palabra, del árabe asaniyun, que significa asanitas, los seguidores de Hassan ibn Sabah. El término asesino, que significa asesino o terrorista, llegó al inglés y al francés del árabe. Además, según una versión, esta palabra proviene del persa asasan, es decir, seguidor del camino principal. Esto se debe al hecho de que en las filas de la antigua orden se encontraba en su mayoría la escoria de la sociedad. Estas personas necesitaban al menos algún punto de referencia que les devolviera a la vida normal. La orden religiosa se convirtió para ellos en ese punto de referencia. Código de guerra. Una guerra con reglas estrictas. El código de guerra fue esencialmente respetado por los asesinos. La famosa secta ismaelita de asesinos que actuaban en interés de su pequeño estado, con sus recursos extremadamente limitados e incapaces de asaltar, actuaban de manera diferente. Nunca tocaban a la gente corriente, no recurrían al derramamiento de sangre inocente, mataban a los líderes, destruyendo así países enteros. Así se evitaban conflictos y muertes, pero al mismo tiempo los reinos se derrumbaban. Y el miedo a sus puñales se convirtió en una herramienta para influir y conseguir lo que querían. Quizás fueron los primeros ejemplos de lo que siglos después, los teóricos de la guerra llamarían guerra asimétrica. A fines del siglo XI, hace muy poco tiempo, el mundo islámico monolítico y poderoso se dividió en partes y experimentó tiempos difíciles. El califato árabe se derrumbó. Islam se dividió en muchas sectas y credos, que estaban ferozmente en desacuerdo entre sí. Casi la mayoría de los musulmanes en ese momento estaban gobernados por los ismaelitas, herejes sectarios que extendieron su poder desde el Magreb hasta Arabia. Las enseñanzas de los ismaelitas eran muy simples. Los malditos chiitas privaron a Ismail, descendiente legítimo de Mahoma, del derecho a convertirse en imán y luego intentaron matarlo, pero Ismail sobrevivió. Y se convirtió en un imán oculto que regresaría al mundo antes del fin del mundo. De todo esto la conclusión habitual de la Edad Media. Roba lo que ha sido robado. ¿Qué sabemos sobre los asesinos modernos? Diferentes personas en todo el mundo interpretan de manera diferente y dan diferentes definiciones. Dicen que existen, hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de nuestro proyecto,
El asesino es la definición de un analista financiero contratado y un asesino financiero capaz de hacer frente a las tareas establecidas por el proyecto.